Damos gracias a Dios por este precioso tiempo de alabanza y adoración. Y bueno, también debo decir que este es el momento en que algunas personas se desconectan, se salen de la transmisión porque dicen, ya viene el sermón, mejor me voy para otro lado. Y entonces ahí se andan paseando de transmisión en transmisión, de iglesia en iglesia, y cuando el pastor llega, desaparece. No lo haga, no lo haga. Escuche la palabra de Dios. Dios tiene algo bueno para ti en este día. Y es mi deseo que el Señor te bendiga, que la gracia de Dios te cubra y que Él con su palabra pueda llegar a tu corazón de la manera en que Él lo quiere hacer. Como ya hemos anunciado, en esta semana hemos hecho énfasis en la segunda cualidad de los nazarenos, que es coherencia teológica. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 7, dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Lo repito, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Lucas 15, 7. A manera de introducción, quiero repetir un poquito lo que hemos estado publicando en la página de la iglesia referente a lo que es coherencia teológica. Y es lo que afirmamos, es lo que nos motiva a actuar y el cómo vivimos nuestras creencias en la vida diaria. Somos cristianos y como cristianos afirmamos nuestra creencia en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Afirmamos la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Afirmamos a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Sostenemos los credos y tradiciones ortodoxas de la iglesia cristiana. Pero también somos protestantes. Creemos en la justificación por la gracia mediante la fe sola para la salvación. Le damos a las Escrituras una alta autoridad. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Afirmamos el sermón como un aspecto central de la experiencia de adoración y ubicamos al púlpito como el centro de la plataforma de la iglesia. Creemos que los dones del Espíritu son repartidos entre todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. También nos identificamos como wesleyanos. Creemos en una naturaleza esencial de Dios alrededor de la cual se construye toda la teología. Y es lo que dice 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Creemos que los humanos ejercen su libre albedrío para tener una relación significativa con Dios. Creemos que Dios ejerce su gracia y misericordia para con la humanidad. Creemos que la gracia preveniente de Dios va delante de una persona, previene que esa persona caiga más en el pecado y la acerca a Dios. Creemos que la gracia suficiente de Dios que busca, redime, salva y santifica, obra con una persona para hacerla hija o hijo de Dios y le da una victoria continua en su caminar cristiano. Creemos en el optimismo de la gracia para romper el poder del pecado en la vida de una persona y transformar a la persona de un pecador a un hijo de Dios que voluntariamente obedezca al Señor con un corazón de amor. Creemos que la santidad y la santificación son posibilidades reales en esta vida. Creemos en el testimonio del Espíritu. También creemos en la seguridad que le permite a una persona saber que sus pecados son perdonados por Dios
y que le da una conciencia continua de que la sangre de Jesucristo sigue cubriendo los pecados del pasado, ofreciéndole una victoria diaria. Creemos en aquella dirección del Espíritu que permite que la persona sea guiada por Dios en las decisiones diarias de la vida. Esto es lo que creemos. Y quiero enfocarme específicamente en esta hora, y espero que sea de bendición para ti, que Dios te hable en este momento, en lo que nos relata la Biblia en Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Y quiero hablarles sobre la doctrina de la salvación a la luz de la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. Y si tuviera que ponerle un título a este sermón, sin duda el título sería El hijo que se perdió y murió. El hijo que se perdió y murió. Este es un pasaje muy conocido, porque es conocido al interior de la iglesia. No sé cuántos sermones usted ha escuchado basados en la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido, como le llaman algunos. Pero también este es un pasaje conocido fuera de la iglesia, porque se usa como ilustraciones en diferentes campos del conocimiento. Y encontramos que en Lucas capítulo 15, versículo 1, se nos da a conocer cuál es el escenario en el que se narra la parábola del hijo pródigo. Cuando Jesús narra la parábola del hijo pródigo, algo sucedió antes que detona esta preciosa narrativa. Y encontramos que Jesús se juntaba, es lo que se dice, se juntaba con cobradores de impuestos y otros pecadores. Pero también se dice que Jesús comía con ellos. Y estas precisiones en la Biblia son muy importantes y debemos entenderlas. Siempre hay un acercamiento de Jesús hacia aquellos que le necesitan. Y los que le necesitan son los pecadores. Son aquellos que tienen una vida o una manera de vivir lejos de Dios. Y el Señor les busca. El Señor no les rechaza. Hace un instante leí el pasaje bíblico donde Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el Señor está con ellos. Pero aparte de eso, dice que comía con ellos, lo cual nos indica un claro acercamiento del Señor que va más allá de un encuentro casual. Pero, por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban. Esto causaba preocupación. Esto parecía extraño a los fariseos y maestros de la ley. Y entonces, partiendo de este escenario, vienen tres preciosas parábolas. Algunos le llaman las parábolas de la consolación, las parábolas del amor. Bueno, le llaman de diferentes maneras. Y vamos a concentrarnos en la parábola tal y como se nos indica en la Biblia, identificándola como la parábola del hijo pródigo. Y yo espero que usted esté familiarizado con esta parábola. Daré los detalles. Encontramos entonces que en esta parábola hay tres personajes. Encontramos que está el padre, encontramos que está el hijo menor y encontramos que está el hijo mayor. Los estoy mencionando así por el orden en el que aparecen en el relato. Y el padre, podemos entender que es un hombre acaudalado, podemos entender que tiene sirvientes, podemos entender que hay alimento suficiente en su casa, podemos entender que puede ordenar que algo se haga y entonces sucede porque él lo está pidiendo. Las personas que están a su servicio son numerosas y como ya dije antes, es una persona acaudalada, tiene propiedades, tiene sirvientes. Me imagino, debe vivir en una hermosa casa. ¿Cómo te lo imaginas tú? Entonces, también vemos que está el hijo menor y podemos entender que él es joven.
también podemos entender que sin duda es inteligente y es educado. Es posible que cuando dije que es inteligente no te pareció. Pero bueno, seguiremos adelante, a ver qué te parece después. Tenemos también al hijo mayor, que es joven, es trabajador, es educado y también es dedicado. Es una persona que está siempre trabajando. Así lo encontramos en la Biblia. Y saben que cuando leemos un relato, tenemos la tendencia a clasificar a las personas como el bueno y el malo de la historia. Como el bueno y el malo. Y si hay otro, decimos el bueno, el malo y el feo. Y si hay otro en la historia, podríamos decir que aquí está el bueno, aquí está el malo, aquí está el bueno y el otro feo, como sea. Los que crecimos en una familia numerosa sabemos qué es esto. Está el calladito, está el inteligente, está el sonriente, está la consentida, está el consentido, está el que se cae. Ve con tu hermano porque de seguro se va a caer. Ve con fulanita porque de seguro algo le va a pasar. Clasificamos a las personas, las etiquetamos. Y así sucede cuando vemos un relato en la Biblia. Luego identificamos a los personajes malos. Y todo esto es parte de lo que se nos ha pegado, por decirlo así, al ver tanta televisión. Porque ¿quién es bueno en una película? Muchas veces el bueno en la trama, en una película, es el malo, pero lo ponen como el bueno, porque está robando, porque está burlando a la autoridad. Y a la autoridad lo identifican como el malo, porque está haciendo su deber, pero su deber se opone a los intereses de aquel que nosotros queremos ver y justificar como bueno. Y de ahí, aparte de otros factores contribuyentes, nos da eso de etiquetar a las personas como el bueno, como el malo. Mira, este es el hijo bueno, este es el hijo malo. En la parábola del hijo pródigo, está el hijo malo, el que se fue. Y está el hijo bueno, el que se quedó. Hay que ponerse muy listos. O como se dice aquí en el norte, hay que ponerse truchas, muy truchas, para no errar. Y es posible que estemos errando. No debemos etiquetar. Simplemente debemos leer la palabra de Dios y entenderla. Y lo que estoy haciendo ahora, al enfocarme en la parábola del hijo pródigo, como ya lo dije antes, es explicar la doctrina de la salvación. Por lo cual, al momento de estar identificando a estos personajes, vendrá luego una aplicación. Y no voy a concentrarme en todo el relato, sino quiero concentrarme en las decisiones o el actuar de estos tres personajes que antes he mencionado. Espero sigan conmigo. Tenemos entonces que está el hijo menor. El hijo menor dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y yo quiero mencionarles tres riesgos que asumió el hijo al pedir la herencia de su padre. Tres riesgos que luego representaron un costo, tuvo una consecuencia. Los riesgos que él asumió y luego las consecuencias. Entonces, puedo identificar tres, sin duda usted puede identificar 10, incluso más que estos. Y luego mencionaré incluso un cuarto que no es más que la aplicación o la reflexión sobre estos riesgos que el hijo corre al momento en que pide la herencia a su padre. Algo lo está motivando y vamos a entenderlo a la luz de la palabra del Señor. En primer lugar, quiero mencionar que el hijo está corriendo el riesgo, porque así quiere hacerlo, el riesgo de vivir sin restricciones. Esto es muy típico en un joven, vivir sin restricciones. Aquella frase de: es que a mí no me gustan las reglas, es que a mí no me gusta que me pongan horarios, es que a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro, y quieren vivir sin restricciones. Es el clásico error humano de confundir la felicidad con la satisfacción de nuestro deseo sin ningún tipo de barreras. Entonces,
resulta que en el contexto del hogar, las paredes, todo aquello que me protege, las reglas de papá, las recomendaciones de mamá que tienen como fin el protegernos, luego lo vemos como barreras. Y este joven quiere entonces vivir sin restricciones. No le gustan las restricciones. Y una persona que vive sin restricciones es altamente vulnerable. Y es que es muy fácil que una persona pierda la noción de vivir dentro o en el marco de la obediencia. Y más en este tiempo, cuando hay acceso a tantas cosas y debemos estar atentos. Por ejemplo, cuando un padre le enseña a su hijo a conducir un auto, él está temeroso y todo, y me refiero al hijo, porque también sé que el padre, claro está. Pero cuando el hijo aprende a conducir el auto, él se da cuenta de esa sensación de mover al auto y de tener el control. Y luego no solamente irá a la escuela o a su trabajo, sino que llevará a alguien a su casa, irá a casa de una amiga, a casa de un amigo, y entonces las restricciones las empieza a romper, las empieza a tratar de estirar lo más que se pueda, porque quiere salirse totalmente de la recomendación que en ese momento no entiende que tienen como fin su misma protección, su cuidado. Me sorprendió hace algunos años cuando en esta ciudad estuvo con nosotros una misionera aquí en la ciudad, en Ciudad Juárez, y ella estaba haciendo trabajo con diferentes pastores en diferentes congregaciones, y en algún momento nos mandó un correo, nos mandó un mensaje a todos los pastores, y ella dijo: hermanos, pues quiero decirles, palabras más, palabras menos, que estoy feliz de estar con ustedes, pero me pregunto quién va a estar al pendiente de mí. Me pregunto quién me va a escribir o quién me va a llamar preguntándome si ya estoy en casa, porque ella vivía sola. ¿A quién le digo a dónde voy o a qué horas regreso? Y si me enfermo y cosas por el estilo. Entonces lo que ella estaba buscando muy inteligentemente era someterse, era no salirse del marco de la obediencia. Ella no estaba buscando restricciones. Ella tenía un claro entendimiento de lo que significa vivir en un marco de obediencia donde todas las recomendaciones que se nos dan tienen como fin el protegernos. Y cuando nosotros queremos vivir sin restricciones, estamos siendo totalmente necios. Entonces él asume esto y él quiere vivir sin restricciones. Él dice: dame la parte de la herencia que me corresponde y me quiero ir. Y a decir de su hermano mayor, no fue para hacer negocios y para luego venir con la intención de que su padre se sintiera feliz. No. Él fue motivado por otras cosas y se ve claramente que él quiere hacer algo diferente y sin ningún tipo de barreras. Pero es, reitero, altamente vulnerable. El segundo riesgo que asume el hijo menor cuando pide la parte de la herencia que le corresponde, porque así lo dijo, es el riesgo de vivir con demasiado poder adquisitivo, que es la falsa percepción de que el dinero lo es todo. Y esto es un error, y suena curioso cuando lo digo, es un error que resulta en un alto costo. Porque entre más dinero tienes y no tienes educación financiera, sino solamente quieres tener dinero para poder comprar lo que sea, entonces esto resulta en un alto costo. Y debemos orar por nuestros jóvenes, porque entendemos que es difícil para ellos. Debemos orar por ellos porque muchas veces el grupo o las personas con quienes conviven, con quien ellos interactúan, es un grupo que quiere imponer una moda, la camisa, la marca de la camisa, el tipo de zapatos, el cinturón, no sé, quieren imponer una moda. Y entonces lucen como personas que pues lo tienen todo, que hacen de todo y usan frases como: es que yo no soy pobre como tú.
Y entonces nuestros jóvenes están lidiando con esto, y en esta semana que se ha hecho énfasis en los jóvenes por celebrarse el Día Internacional de la Juventud, espero que estemos orando por ellos, intercediendo por ellos, porque si bien es cierto, no es fácil. Porque los jóvenes son llevados, y hay una palabra que suena mucho hoy día, y es, mira, es que esto es tendencia. Esto es tendencia, y lo que es tendencia debe ser tuyo. Tú debes moverte en este río, en este caudal al que le hemos llamado tendencia. Y la tendencia ahora es, tú gasta, tú compra, tú adquieres. Lo que yo tengo, tú también lo debes tener. Si quieres un teléfono, está bien, pero tenlo de la marca que todo el grupo, la tendencia que el grupo ha fijado, lo tiene. Y entonces los jóvenes se sienten abrumados, se sienten presionados, y los escuchamos decir cosas como, me gustaría tener dinero, me gustaría tener esto, me gustaría comprarme lo otro. Todo gira en torno al me gustaría comprarme, me gustaría tener, me gustaría gastar, y dinerito que les cae y no les dura. ¿Por qué? Porque la tendencia dice que es bueno que tengas, y lo que tengas, presúmelo. Grítalo a los cuatro vientos que ya lo tienes. Y hay muchos jóvenes que viven tristes y dicen, no, pues yo soy pobre porque no tengo lo que mis amigos tienen, porque no puedo comprarme lo que mi amiga en Instagram publica. Se viste de una manera, se viste de otra, y yo no puedo, entonces soy pobre. Y el ser pobre ahora se puede entender como no tengo lo que otros tienen, cuando el significado de pobre bien puede ser otro. Pero ahí está la palabra tendencia. Y el hijo dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo quiero el dinero. Y se va y derrocha el dinero. Entonces corre el riesgo de vivir sin restricciones, que ya dije es estar vulnerable. El riesgo de vivir con demasiado poder adquisitivo, y es un riesgo porque te mete en problemas. Porque hay personas que se van a acercar a ti solamente por tu dinero. Y porque si ya antes tenías un corazón vacío, ahora lo tendrás aún más. Porque el dinero no da la felicidad. Y entonces él corre también un tercer riesgo que quiero mencionar. Y es el riesgo de vivir lejos de casa. Dame la herencia que me corresponde. El padre le da y él se va. Y él corre el riesgo de vivir lejos de casa, lejos de ese lugar donde todo tiene un significado, lejos de ese lugar que no puede ser reemplazado por otro lugar. Y se va. Y cuando está lejos del hogar, le toca vivir de lo peor. Y la verdad es que no hay un lugar que sea igual al hogar donde creciste, que sea igual al lugar donde te divertías, donde estabas con tus hermanos, donde tenías de todo, pero no te dabas cuenta. Y se va, y lejos de casa, se da cuenta que sigue siendo pobre, pues se queda sin dinero y ahora está peor. Sufre hambre. No tiene trabajo y consigue trabajo, y de por sí para un joven de su cultura, un cerdo era un animal inmundo, y ahora el trabajo que consigue es alimentar a esos animales, y no solamente alimentarlos, sino que luego anhela el alimento de esos animales, lo cual refleja el profundo estado de bajeza. Entonces está criando cerdos. ¿Por qué asume este riesgo? Porque él cree que es lo mejor. Comentaba hace un par de semanas con un buen amigo algo referente a los jóvenes de nuestros días que deben comprenderlo. Y joven que me escuchas, quiero decirte que tú eres muy valioso a los ojos de Dios, y Dios tiene un propósito para tu vida. Y si te vas a mover de acuerdo a lo que alguien diga, que sea de acuerdo a lo que Dios dice. Y es que cuando tú naciste, tú estabas
muy pequeñito, eras indefenso. Alguien te cubrió, alguien te abrazó, alguien te alimentó, alguien te llenó de amor, alguien se desveló cuidándote mientras dormías. Alguien incluso peleó por ti. Alguien corrió a la escuela para inscribirte. Alguien se metió en la fila para asegurarse que tu nombre estaba en tal y cual lugar cuando se tenía que realizar algún trámite. Ese alguien eras tú. Y nunca lo olvides. El mandamiento de la palabra del Señor es: honra a tu padre, honra a tu madre, hónralos. Nunca te olvides de dónde vienes. Pues cuando naciste, no naciste con la capacidad de decidir como ahora. Por lo tanto, reflexiona y no corras estos riesgos. El riesgo de vivir sin restricciones. El riesgo de vivir con demasiado poder adquisitivo, lo cual lleva a muchos jóvenes a tomar atajos y a meterse en problemas con tal de ganar dinero, y luego muy jóvenes, muchos con menos de 20 años, ya en las noticias, y no por su desempeño en la escuela, sino porque han cometido un delito. En resumen, este joven representa, el hijo menor, para nosotros, los riesgos de vivir lejos de Dios. Y se entiende con los 3 puntos que he mencionado. Vivir lejos de Dios es vivir en constante riesgo. Estamos altamente vulnerables. Estamos siempre anhelando el dinero. Parece que todo es dinero. Y si no es dinero, no hay felicidad. Solamente la felicidad, dicen allá afuera en el mundo, pues nos puede dar, la podemos obtener con el dinero. Y no es así. Y el riesgo de vivir lejos de casa, que no es otra cosa, en resumidas cuentas, que vivir lejos de Dios. Si tú estás apartado de Dios, estás en constante riesgo. ¿A qué te afianzarás? ¿A qué promesa te aferrarás en el momento difícil? Por lo tanto, debemos buscar a Dios. Pero también tenemos en la parábola, si el hijo menor representa a aquel que vive lejos de Dios, en la parábola tenemos a el padre, que dice la Biblia en el versículo 12. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Y de este padre podemos decir que respeta la voluntad de su hijo. No lo obliga a quedarse. Él como padre sabe que la responsabilidad descansa en el hijo y no en él. El padre también podemos entender que sigue siendo rico. La partida de su hijo no le dejó en bancarrota. Sigue siendo un padre acaudalado que sigue dando órdenes y que sus criados incluso le obedecen. También este padre entendemos que sigue siendo misericordioso, pues su esencia no cambia. Era misericordioso antes de que su hijo le pidiera la herencia. Fue misericordioso después de que su hijo se fue. Siguió siendo misericordioso cuando su hijo regresó. Y este padre, sin duda, representa a Dios. Dios es el Padre amoroso. Y lo podemos entender considerando lo antes dicho, pues Él respeta la voluntad de las personas, pues Él también sigue siendo Dios, pues Él también sigue siendo misericordioso. Hay muchas personas que se quejan de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es esto, ¿por qué pasa lo otro? Pero si tú no quieres nada con Dios, entonces ¿por qué le reclamas a Dios? La única manera en que tú puedas dirigirte a Dios es cuando reconoces tu pecado o cuando caminas en la vida cristiana y te diriges a Él para exponer tus cargas. Y también tenemos al hijo mayor, el hijo mayor que es trabajador, pero entendemos que cuando el hijo menor regresa,
y regresa arrepentido con la intención de buscar empleo, porque él dice, yo aquí estoy muriendo de hambre, pero los que trabajan con mi padre tienen abundancia de pan, tienen suficiente alimento. Yo volveré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros, dame trabajo como uno de tus jornaleros. Para sorpresa del hijo, cuando regresa, el padre lo abraza. El padre lo recibe tal como él viene. Claro, escucha sus palabras, lo ve arrepentido y ordena que inmediatamente haya fiesta. Porque dice el padre, mi hijo se había perdido. Mi hijo estaba muerto. Pero el hijo mayor no comparte la alegría por su hermano que ha regresado. El hijo mayor no ha disfrutado de lo que tiene si es que está consciente de lo que tiene. Su verdadera esencia surge ante este grandioso acontecimiento y la verdad es que no sabemos si entró o no entró a la fiesta. Él escuchó la música, escuchó la danza, su padre vino, habló con él, él preguntó qué es lo que estaba pasando. No sabemos si entró o no entró a la fiesta. Y entonces el hijo mayor representa a aquellos que ya conocen, aquellos que están en casa, pero que pudiera ser, y pudiera ser tu caso, que nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas. Principalmente lo que le estaba pasando, al igual que lo que le estaba pasando al hijo mayor, esto es que él no había disfrutado de lo que tenía. Él le dijo, yo soy obediente, soy trabajador, aquí me la paso todo el tiempo haciendo esto, haciendo lo otro, pero viene tu hijo que fue y se malgastó todo en tales y cuales cosas, y entonces pides que se mate el animal engordado para él, y a mí nunca me has permitido que me reúna con mis amigos y podamos compartir y podamos también tener una fiesta. Y el padre le dijo, bueno, hijo, es que todo lo que está aquí es tuyo, todo es tuyo. Y a veces decimos, ¿quién es el malo? El que está afuera sin Dios es el malo. ¿Quién es el bueno? El que está dentro de la iglesia es el bueno. Tenga cuidado, porque si usted no se da cuenta de las bendiciones o no está consciente de las bendiciones que tiene al ser un hijo de Dios, usted está igual que el hijo mayor. No celebrará, no estará contento, no estará a gusto, tendrá una visión distorsionada de la palabra de Dios y de lo que significa la vida cristiana. Acuérdese, si estamos enfermos, oramos al Señor pidiéndole que Él nos sane. Hay muchas promesas para los hijos de Dios y esas promesas son tuyas. Si has recibido a Cristo, tú solamente puedes disponer de esas promesas en el momento en que así lo requieras. Jesucristo dijo, pidan porque yo voy al Padre. Pidan porque yo estaré con el Padre intercediendo por ustedes. Entonces, el hijo que se ha perdido representa a aquellos que están perdidos y están lejos de Dios. El Padre es misericordioso en todo momento. Y es misericordioso con el que está perdido y también es misericordioso porque entendemos que sale a hablar con el hijo mayor, es misericordioso con aquellos que están en casa y viene y da una palabra de ánimo y también nos hace ver nuestro error. Pero ¿qué es lo maravilloso de esta escritura? En la doctrina o en el contexto de la doctrina de la salvación, bueno, la condición de la humanidad lejos de Dios, entendemos que es una condición donde hay deleites, donde hay placeres, y estos placeres se esfuman de la misma manera en que aparecen. Pero la condición del mundo es una condición de pecado, que es el acto voluntario y consciente de ir en contra de la voluntad de Dios. No es inconsciente, es consciente de ir en contra de la voluntad de Dios. Una imagen deteriorada como resultado de los estragos del pecado. La humanidad, así como el Hijo, está perdida, está muerta. La Biblia dice que la paga
del pecado es la muerte. Entonces, Dios, que es el ofendido, nos otorga el perdón por la fe en Jesucristo. Dios está dispuesto a perdonar al individuo. Y esto es lo que creemos en la doctrina de la salvación. Dios nos prepara para la salvación y Dios nos salva. Dios nos da esta hermosa experiencia, pues como ya dije, nos prepara para acudir a Él. Los trabajadores de mi Padre, dijo el Hijo cuando estaba lejos, tienen abundancia de pan. ¿Quién puso en él este pensamiento? ¿Quién puso en ti el pensamiento de estar en esta reunión? ¿Quién puso en ti ese deseo de ir y escuchar la palabra de Dios? ¿Quién puso en ti esa reflexión de, yo creo que debo acercarme a Dios? Estoy haciendo las cosas mal. Pues Dios lo hizo. Dios lo puso en ti. Ahora también entendemos que la única manera de ir a Él es con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén. También entendemos que Dios no está obligado a perdonarnos, pero lo hace. Y eso es misericordia y gracia. Así como también entendemos que las personas cuando escuchan el mensaje de salvación también podrán decir, no acepto, no quiero nada con ese Dios. Y eso es algo, una decisión que se respeta, pero que también tendrá consecuencias. Y Dios tampoco está obligado a perdonarnos, pero lo hace y eso es misericordia y es gracia. Amén. También la responsabilidad de la iglesia ante este hecho, esta preciosa doctrina de la salvación es vivir en amor y amar a los demás. Somos el hijo mayor. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a salir a predicar. Debemos estar dispuestos a salir y recibir las promesas del Señor. Pero también debemos estar dispuestos a salir y festejar. El Padre dijo, hagamos fiesta, pónganle un vestido, pónganle anillo en su dedo, pónganle calzado en sus pies, hagamos fiesta porque mi hijo estaba perdido y es hallado, estaba muerto y ha revivido. Hagamos fiesta y la iglesia debe estar dispuesta a salir y festejar, porque día a día muchas personas vienen al conocimiento del Señor y en consecuencia se arrepienten y le entregan su vida al Señor. Es posible que tú te identifiques con el hijo pródigo, pues tú puedes venir al Señor tal como eres. Es posible que tú te identifiques como el hijo mayor. Debes cambiar tu actitud y comprender que Dios te ha salvado por gracia y debes estar dispuesto a compartir ese mensaje con los demás. Nada de que, es que yo lo recibí porque así ya estaba dicho que yo lo iba a recibir y el otro no porque así estaba dicho que no lo iba a recibir. Es un concepto que no compartimos y no voy a abundar en eso. Simple y sencillamente, el que le recibe, aquel que escucha la palabra y le recibe, experimentará un gozo que nunca antes habrá experimentado. A manera de conclusión, la doctrina de la salvación enseña que el hombre es pecador y que su estancia en este mundo es temporal y que debido a su pecado le espera una eternidad sin Cristo. Pero Dios, que es grande en misericordia, envió a su Hijo unigénito a morir por los pecadores. Y no solo murió, sino que también resucitó. Amén. Los que creen en Jesucristo y le reciben por la fe en su corazón, son reconciliados con Dios y gozan de la vida eterna. Ese es el plan de Dios. Jesús dijo en su oración, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y también oró por los que habían de creer. Y ahí estamos tú y yo. Hay quienes predican que no puedes venir a Cristo a menos que antes seas regenerado y lavado para presentarte ante Dios.
Esto es inconsistente con el relato del hijo pródigo, pues él vino a casa sucio. Su apariencia, sin duda alguna, no era la mejor, pero sí venía con un corazón arrepentido. Tal como eres, ven a Jesús. No te voy a decir que primero tienes que cambiar y luego ven a Jesús. No, ven a Jesús tal como eres y Él hará su voluntad contigo. Tal como eres, ven a Él. El mejor estilo de vida es aquel donde se camina de la mano del Creador. Tal como eres. Es que yo me considero la peor persona del mundo. Tal como eres, ven al Señor. Es que yo he hecho muchas cosas malas. Tal como eres, ven al Señor. Es que yo conocí cuando era niño, pero me alejé y he hecho cosas malas. Ven al Señor. Es que mis padres me trataron mal y traigo mucho resentimiento y me alejé de la iglesia. Ven al Señor, tal como eres, pues Él es un Padre misericordioso. Oremos. Padre, en esta hora te pido que bendigas a todas las personas que están con nosotros en esta transmisión. Te pido que les bendigas. Algunos están lidiando con algunos aspectos que he mencionado. Algunos están corriendo riesgos que son muy peligrosos. Están tratando de eliminar las restricciones, como ellos les llaman. Otros están buscando la riqueza, tomando atajos o buscando una salida fácil. Otros se sienten abrumados por diferentes circunstancias. Y lo que está pasando es que en su intento por salir a flote, se hunden cada día más. Pero tu misericordia es grande, Señor, y te pido por todos. Te pido por aquel que no te conoce, de manera que pueda rendir su corazón a Cristo. Pero también te pido por la iglesia, por cada hermano, por cada ministerio, por todos aquellos que estamos trabajando en tu casa, en tu obra, para ti, Señor, que siempre estemos dispuestos, estemos contentos, que celebremos el éxito de otros, que celebremos el que alguien venga a los pies de Cristo, que podamos recibirles, que podamos amarles y sobre todo que vivamos totalmente agradecidos contigo, porque lo que tú has hecho con nosotros no se compara con nada. Te damos gracias por tu palabra y te pido una bendición especial para todos aquellos que en este momento nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Sin cesar.